Buen día. Esta unidad trata sobre medidas de rendimiento. Principalmente se verán medidas de clasificación. Recordemos que el rendimiento de un algoritmo, dado que estamos en problemas de aprendizaje supervisado, se mide en un conjunto de prueba G. Y bueno, el algoritmo en sí se entrena en un conjunto de entrenamiento T. Y estos dos son disjuntos. Empezando con problemas de clasificación, se define lo que es una tabla de confusión, la cual contiene toda la información de el comportamiento del algoritmo de clasificación en el conjunto de prueba. Esta tabla de confusión se crea de la siguiente manera. Se va a contar cuántos ejemplos caen en cada uno de los casos. Pensemos en que se tiene solamente dos clases, la clase positiva y la clase negativa. Entonces, cada renglón aquí se tienen las clases que se midieron, es decir, eh, lo que sucedió, y aquí se tiene lo que el algoritmo de clasificación predice. Entonces, en esta celda vamos a contar cuántas veces el algoritmo de clasificación predijo que era clase positiva y si era clase positiva. Luego aquí, en esta celda, se tiene cuántas veces el algoritmo de predicción dijo que era clase negativa y era clase negativa. Y luego en esta celda se tienen los errores también clasificados. El algoritmo, empiezo por el algoritmo de predicción, de clasificación, dijo que era negativo, pero en realidad era positivo. Si esta tabla se normaliza, es decir, se cuentan todos los ejemplos y se divide cada una de las celdas por el total de ejemplos, es decir, se tienen n ejemplos en el conjunto de prueba y entonces lo que tenemos aquí lo dividimos entre n, lo que tenemos aquí lo dividimos entre n, lo que se tiene aquí se divide entre n, se divide entre n, lo que se obtiene es las probabilidades conjuntas. Entonces, aquí es la probabilidad conjunta de observar la clase positiva y predecir la clase positiva, la probabilidad conjunta de observar la clase positiva pero predecir la clase negativa, probabilidad conjunta de observar la clase negativa y predecir la clase negativa. Y bueno, con esta información, que es la información que está en esta tabla normalizada, se puede calcular, por ejemplo, esto, ¿no? La probabilidad de ver la probabilidad de la clase positiva simplemente es la suma por K de predecir K. Entonces es la es básicamente es la suma de esto más esto. Y así se puede hacer cualquier valor que nos que interese, ¿no? Hemos visto el error. El error el error de clasificación se ha utilizado varias veces y el error de clasificación se define como 1 menos el accuracy. Y el accuracy simplemente necesito borrar cosas. Y el accuracy se define como la suma de esto más esto. Una forma de ver al accuracy es utilizando la probabilidad condicional y esto lo quiero realizar así para ejemplificar por qué el accuracy es malo de repente, no es una buena. Entonces, esta es la primera parte de la accuracy y esta es la segunda parte de la accuracy. Esto es cuando es negativa, la segunda es cuando es negativo, la clase negativa y cuando es la clase positiva. Ahora podemos ver que
si tenemos muchas clases positivas, vamos a pensar que tenemos muchas clases positivas, esto es muy grande. Entonces, esto que voy a señalar es pequeño. Y si eso es pequeño, solamente le estamos haciendo caso a esta parte. Por esa razón, es importante cuando se tienen problemas desbalanceados no usar accuracy porque realmente le daríamos mucho peso a esta parte y no peso a la parte que está en verde. Entonces, cuando las dos probabilidades son similares, entonces la accuracy está muy bien. Ahora, necesito borrar otra vez. Pasamos a la parte de recall. Y el recall está definido de esta manera. El recall está definido de esta manera. Quiere decir que en esta parte son datos dados, entonces se dan todos los datos que se sabe que son de la clase positiva y se calcula con eso la probabilidad de que el algoritmo diga que sí es la clase positiva. Esto solamente se pone para que se pueda calcular el recall a través de la tabla anterior. Ahora quiero mostrar una parte que la relación que hay entre el recall y la accuracy. Es decir, observemos esta parte y veamos que la accuracy dado como probabilidad condicional tiene esa parte que estoy señalando. Es la misma, quitando que la accuracy está pesado por la probabilidad de la clase P. Y bueno, que la accuracy en otra parte, en la clase, también considera la clase negativa y todas las clases. Si hay más de dos clases y todas están pesadas por esta parte. Se regresará a explicar un poco más esta relación entre accuracy y recall en unos segundos. La precisión complementa, bueno, algo importante que no estoy mencionando es que el recall, para tener un muy alto recall, recordemos que solamente se dan todos los elementos de una clase y se está midiendo, se está diciendo que se está midiendo de esos que se están dando, cuáles sí el algoritmo desarrollado los predice como la clase correcta, como la clase positiva, que es esta parte. Entonces, un algoritmo que va a funcionar muy bien es que el algoritmo va a tener un recall muy alto en la clase positiva. En realidad, el recall más alto en la clase positiva es decir que todos son positivos, porque entonces esta parte da los positivos y luego aquí, en la segunda parte, solamente predices que son positivos y entonces pues todo eso va a ser uno. Pero si uno hace eso, entonces va a haber un recall muy bajo en la siguiente parte que va a ser, si uno hace eso, entonces se va a tener un recall muy bajo cuando pase esto, que es el recall de la clase negativa, porque ahí en este momento se van a dar todos los ejemplos de la clase negativa, pero nuestro algoritmo siempre va a decir que es de la clase que se les acaba de dar. Entonces, nuestro algoritmo siempre va a decir que es de la clase positiva y estos pues, no son clase positiva, entonces va a tener un recall bajo en, en la clase negativa. La precisión complementa el recall, la definición de la precisión, vean cómo la complementa, es esta. Y entonces en lugar de dar los elementos que se sabe que son clase positiva, se dan los elementos que se predicen como clase positiva y se verifica si estos son clase positiva. También una manera de decir que tenemos un algoritmo muy preciso es solamente hacer un algoritmo que dice que es clase positiva siempre que esté muy seguro que es clase positiva. Entonces, si de 1000 ejemplos el algoritmo solamente dice que uno es clase positiva y latina, tiene una precisión perfecta. Para balancear estas dos medidas, precisión y recall, se utiliza F1 cuando
el F score, F beta, pero cuando la beta es 1, entonces se le conoce como F1. Y la ecuación de F de la medida F es la que es una, se puede observar cómo están conviviendo precisión, recall y precisión para medir entre estas dos medidas complementarias. Ahora, cuando se tienen cada diferentes clases, o bueno, aunque se tengan dos clases, se pueden medir el, las medidas macro precisión, macro recall y macro F, bueno, F beta, pero es más común medir F1, que simplemente es el promedio, ¿no? Entonces suma 1 por todas las clases, la precisión, suma 1 por todas las clases, el recall y se suma por todas las clases el score F1. Aquí en este momento quiero que se preste atención otra vez al recall. El recall es la suma de todas las clases. Pensemos que pensar que tenemos dos clases. Entonces voy a poner dos clases. Entonces tenemos recall de la clase 1 que más recall de la clase 2. Y todo esto está dividido, ¿no?, entre K. Entonces tenemos 1K y aquí tenemos 1K. Y aquí se ve muy feo. Y observemos esta fórmula que es recall clase 1, recall clase 2. Y regreso rápidamente a la definición de accuracy. Borro esto. Este es recall clase 1, que es la clase positiva, y este es recall clase 2, que es la clase negativa. Y este factor es en el macro recall es 1 sobre K, que en este caso es un medio, y este factor en el macro recall es 1 sobre K, que también es un factor, un medio. Entonces, si las clases son balanceadas, medir accuracy y medir recall es básicamente lo mismo. Si no están balanceadas, medir si no están balanceadas, el accuracy le da más preferencia a la clase que tiene más elementos y el recall le da el mismo peso a cada una de las clases. Se pasa a otra medida de clasificación. Voy a ir más rápido. La entropía cruzada, que mide básicamente dos distribuciones. Se tiene la distribución P y la distribución Q, donde podemos decir que la distribución P es la distribución real y la distribución Q es la distribución que se genera con el algoritmo de clasificación. Se siguen las reglas y se sustituye P y la P, esta P y esta P predicha en la fórmula de entropía cruzada y nos queda bueno, la entropía cruzada que está definida así. Y para todas la medida de rendimiento, porque esto funciona cuando se tiene solamente un ejemplo. Vean que aquí está X, que es solamente un ejemplo, entonces solamente la medida final es simplemente sumar lo anterior. El área bajo la curva es otra medida de rendimiento. Creo que bueno, lo que está midiendo hay que recordar que se puede decir que se da un ejemplo X, y este ejemplo va a pertenecer a la clase P siempre y cuando pasa un umbral. Y ese umbral en general es 0.5. Pero uno puede definir otro umbral con una medida ρ. Y entonces ese umbral lo puede uno variar. Y si uno lo varía, lo que genera cada vez que se varía esto, pues se genera una nueva matriz de confusión. No es matriz, bueno, sí, tabla de confusión. Y para esas tablas de confusión se puede calcular el recall y se puede calcular algo que complementa al recall, que es esto.
Y bueno, a través de estas dos medidas se genera una tabla porque este par, uno, genera un punto en el espacio. Y ese punto, si variamos pues vamos a tener otro punto y otro punto y otro punto, y esa es la tabla, la, la curva ROC. Entonces la curva ROC, aquí está una de las medidas que yo les decía, aquí está la otra medida y esta es la curva ROC de un ejemplo. Solamente quiero mencionar que la curva ROC perfecta de un algoritmo de clasificación perfecto es aquella que llega así directo a ese, directo al 0,1 y entonces aquí ya se mantiene, ¿no? Entonces es el área perfecta, ese es un área 1. Un algoritmo que es como aleatorio, que tendría una curva así como en diagonal, ¿no? Suponiendo que aquí llegues que esta esquina, lo que sea, este es el 0,0. Creo que la escala no ayuda y esta esquina que hice, este es el 1,1, ¿no? Ese sería un algoritmo aleatorio totalmente. Un algoritmo que tiene una curva ROC, así simplemente hay que darle la vuelta. Hay que decir en lugar de positivo negativo y negativo positivo y entonces ya no es un algoritmo tan malo. Eh, Pasamos a la parte de regresión y en regresión tenemos algunas cuantas medidas, pero se presentan, las medidas de regresión son más conocidas y entonces, bueno, error cuadrático medio, que esta es su fórmula, error absoluto medio, el porcentaje y bueno, la proporción R cuadrada, que es muy interesante porque nos dice cuánta varianza se explica. Y entonces tener uno es muy bueno, la proporción de la varianza. Con esto se llega al final de la descripción de medidas de rendimiento.